titulada Violencia y ética de Byung-Chul Han, afirma que la violencia contemporánea ya no es explosiva, sino implosiva. Es incrusta en las estructuras mismas de nuestra vida. Reflexionemos sobre estas dinámicas y sus implicaciones éticas. La mesa será moderada por Santiago Sarria, filósofo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, además de parte del equipo organizador del Congreso de Filosofía. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte del segundo día del primer Congreso de Filosofía que se ha estado realizando para aquellos que nos siguen por las redes sociales de la facultad en la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos ciertamente una mesa dedicada o mesa temática dedicada a violencia y ética. Y contamos con 4 participantes de manera presencial. Estará con nosotros Andrea Cáceres, a quien desde ya le damos la bienvenida. Y vamos a hacerlo de manera continua. Es decir, no sé si Carlota puede escucharnos. ¿Puedes, por favor, encender la cámara, Carlota? Mientras se prepara, Carlota, voy a mencionar algo sobre la profesora Gómez. Carlota Gómez Herrera es investigadora predoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral centrada en el pensamiento de Michel Foucault en el área de filosofía moral, política y social. En el 2020, Carlota fue distinguida con el primer premio del quinto Certamen Nacional de Filosofía, Género y Filosofía, gracias a su ensayo Democracia, Justicia y Feminismo de Marion Young. Ha realizado, Carlota, varias estancias de investigación en diferentes universidades a nivel internacional, además de publicar artículos académicos y capítulos del libro en reconocidas revistas especializadas en filosofía, ética y literatura. Carlota, y para todos los participantes, les informamos que tienen 20 minutos cada uno para presentar sus reflexiones o su texto. Cuando esté faltando unos 5 minutos, entre 5 y 3 minutos, especialmente para aquellos que nos acompañan de manera virtual, pues utilizaré el micrófono para hacer algún gesto que indique que se está culminando el tiempo. Entonces, sin más, Carlota, bienvenida, te escuchamos. A propósito, la conferencia de Carlota es Topología de la violencia a la luz de Byung-Chul Han, rizomas del colapso y el espíritu de la esperanza. Bienvenida, Carlota, te escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente al comité organizador del primer Congreso de Filosofía. En el día de hoy presentaré una ponencia que lleva por título Topología de la violencia a la luz de Byung-Chul Han, rizomas del colapso y el espíritu de la esperanza. ¿Es la libertad una de las consignas modernas que ha devenido en mera creencia? ¿Puede el sujeto hoy ser libre? ¿Existen condiciones necesarias para ello? ¿Conduce la liberación de la sujeción siempre a nuevas formas de sumisión? Estas y otras interrogantes relacionadas con la actividad y facticidad humana son las que el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han ha trabajado en obras como La sociedad del cansancio, Psicopolítica o Sobre el poder, donde cuestiona si el destino del sujeto está irremediablemente ligado al sentido etimológico de la palabra sujeto, sujeto a. Modernamente, el individuo considera que su identidad no puede ser reducida a una noción de sujeto sometido, sino que más bien constituye un proyecto libre que constantemente se pliega y reinventa. Sin embargo, en numerosas ocasiones, el propio proyecto es resultado de la intersección de diferentes aristas coactivas y formas eficientes de subjetivación y sometimiento.
El yo, como proyecto que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a ellas en forma de sumisión libremente consentida. Tomar conciencia de que permanentemente el yo se encuentra atravesado por escenarios propios del colapso, como pandemias, guerras, catástrofes climáticas y sus rizomas, desastres que continuamente señalan su condición finita, vulnerable y mortal, favorece la reflexión de la existencia desde la perspectiva de la muerte, el egoísmo y la explotación. Parece que hoy todo queda saturado por la lógica del capital y el rendimiento, la eficiencia y la productividad. Además, nuevas violencias están marcando nuestra relación con las cosas y el mundo. La psicopolítica constituye una figura de poder incorpórea que aparentemente no deja rastro de violencia sobre los cuerpos. Pantallas, scrolling, información, la naturaleza sangrienta y encarnizada de la violencia y el capital ha logrado flanquear los cuerpos para anidar en los espacios más íntimos de la psique de los dominados. Por ejemplo, hacer scroll sin sentido son prácticas habituales en la mayoría de la población diaria y sin cesar, y modifica la composición de nuestro cerebro y nuestra manera de reaccionar a los estímulos. Esta y otros modos de violencia invisible aqueja al sujeto contemporáneo. No obstante, tras los diagnósticos del itinerario intelectual de Hahn, no está todo perdido. Aún hoy existen intersticios que escapan al fantasma del miedo. Este es el espíritu de la esperanza, espíritu que habita la potencia cognitiva del deseo y permite recuperar una vida, que es la nuestra, en la que vivir signifique más que sobrevivir. El espíritu de la esperanza y el valor del pensar despliega todo un horizonte de sentido que fomenta una acción capaz de reanimar y alentar la vida, capaz de creer y construir futuro. El último Han, en 2024, plantea el arte y diversos ángulos del pensamiento como una recuperación de una perspectiva humanista que señala los cimientos del futuro y que pone como eje central la esperanza. El fantasma del miedo recorre las ciudades y las almas que en ella habitan. Conviene centrar la atención en la noción muy breve de poder que Han, hacia el 2016, hace unos 8 años, construye merced a su teoría psicopolítica, la cual vendría a suplantar la biopolítica de Michel Foucault. Para Han, el paso de un régimen disciplinario a uno neoliberal se simboliza como la mutación de un topo serpiente. Mientras el topo es el sujeto que se somete a espacios preconstruidos, la serpiente es un proyecto en sí misma en la medida en que crea su espacio según su movimiento. La serpiente es el sujeto de la sociedad neoliberal. ¿Por qué? Porque supone la agudización del capitalismo, ya que el topo se limitaba a la productividad. Tomando como referencia las concepciones de Deleuze sobre las sociedades de control, Han afirma que el régimen neoliberal ya no se comporta como un cuerpo, sino como un alma. De ahí que se erija no como biopolítica, sino como psicopolítica. En consecuencia, la figura de poder que emergerá de este régimen ya no tendrá por objeto de dominación al cuerpo, ni se preocupará por explotar a éste. Ahora se ha descubierto a la psique como fuerza productiva. El giro entonces que se ha dado sigue la dirección de la forma de producción del capitalismo actual, puesto que este último está determinado por formas de producción inmateriales e incorpóreas. Esta desincorporización del poder conlleva unas relaciones de dominación en que el cuerpo pierde su relevancia y centralidad. El dominio sobre los otros no recurre a fuerzas materiales de choque sobre los cuerpos para dirigirlos, advertirlos, envilecerlos, explotarlos o conservarlos, sino que en realidad queda desplazado. Cualquiera que sea la instancia de poder establecida, tenderá a inmaterializarse para volverse una figura no corporal, sino psíquica, no visible, sino invisible. En el orden social, este poder psicopolítico opera mediante la libertad. Han extrae de la filosofía de Hegel la consideración del poder del concepto como una forma que unifica a través de la mediación entre distintas partes y distintos momentos.
En el momento en que una otredad entra a formar parte de un yo mismo como determinación de sí, se produce una coincidencia que identifica y que también presume una subsunción posible para mostrar la libertad. Desde este planteamiento, Hahn considerará que actualmente atravesamos una fase histórica especial en la que la libertad misma provoca coacciones. Para Hahn no existe la contradicción alguna en calificar a la libertad como coactiva ni en concebir un poder de la libertad. El punto cardinal que anula cualquier contraposición al respecto es que el sujeto del presente se autoexplota, dado que en la sociedad del rendimiento los individuos no van a utilizar su libertad nada más que como el consentimiento de la explotación de sí mismos. En el 2024, este año, el autor publica El espíritu de la esperanza. Ante la crisis que bien ha trabajado, externa por un lado que padece el sujeto contemporáneo, pero también interna, donde la autoexplotación como psicopolítica de la aceleración sin narrativa queda patente, la angustia parece que se plasma y orienta la mirada del futuro, un futuro tétrico. Hemos perdido razonablemente la esperanza, nos dice. La vida humana se ha reducido, paradójicamente, al avance de la técnica y la liberación que ésta prometía con respecto al tiempo, a una supervivencia. La sociedad actual se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. Desde la antigüedad se ha considerado que la esperanza es opuesta a la acción. Se ha mantenido la creencia de que la esperanza se resiste a actuar porque le falta resolución para hacerlo, que la esperanza distrae del tiempo presente y simboliza una renuncia a la vida. Sin embargo, los lineamientos y proyecciones que nos presenta en su última obra distan de disponer una visión catastrofista. Retoma el giro Retoma el mito griego de la tinaja ovalada, la famosa caja otorgada a Pandora, para pensar hoy lo ético-social y recuerda que algo se quedó dentro de la caja. Eso que yace dentro de la caja es la esperanza. Antídoto para Hahn, medicina que todavía está escondida, pero que no obstante contiene la gracia de hacer perseverar a pesar de todos los males del mundo. Sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a supervivencia o, como sucede hoy, a la inmanencia del consumo. Los consumidores, nos dirá Hahn, no tienen esperanzas. Lo único que tienen son deseos y necesidades. Por ello, tampoco necesitan ningún futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y, por tanto, de sus satisfacciones. La palabra esperanza no pertenece al vocabulario capitalista. Así, la esperanza también encierra una dimensión activa que mueve a la acción e inspira para lo nuevo. Sin esperanza, es absurdo el intento de dar forma a los sueños más clarividentes de la historia, nos dirá. Pero los sueños más visionarios son las ilusiones de una esperanza que sueña despierta. En la expresión de Camus, uno de los autores que retoma el principio de la obra, el pensamiento de un hombre, de un ser humano, es ante todo su nostalgia. Podemos, por tanto, intuir ya que en el pensamiento mismo y su ejercicio anida necesariamente la esperanza, porque la esperanza es una forma de nostalgia. Un presente que no sueña tampoco genera nada nuevo. Por tanto, si no hay futuro, es imposible apasionarse. Un presente reducido a sí mismo, sin mañana ni futuro, no es la temporalidad de la acción decidida a comenzar de nuevo, sino que degenera en mera optimización de lo que hay e incluso de lo que no debería existir. Es en este sentido en el que mencionamos que sin horizonte de sentido, como dirá Hahn, es imposible actuar. La felicidad, la libertad, la sabiduría, la caridad, la amistad, la humanidad o la solidaridad son aristas que constituyen un horizonte de sentido posible que justamente por el hecho de otorgar un significado dan a sí mismo una orientación a la acción. Estos son los hitos de la esperanza activa. Así pues, en la relectura que Hahn hace de Camus, encontramos que vida y esperanza son lo mismo, porque vivir significa tener esperanza, es decir, proyectar y habitar un futuro que pueda ser narrado. Cabe resaltar, como hace Spinoza, que la esperanza es irracional en la medida en que quien actúa siguiendo los dictados de la razón no le hace falta tener esperanza ni temer. Spinoza excluye así la posibilidad de que la esperanza pueda abrir un campo de acción que sea inaccesible para la razón. La esperanza entonces percibe un armónico para el que la razón es sorda.
No advierte ésta los indicios de lo venidero, de lo no nato, porque es un órgano que solo rastrea lo ya existente. En cambio, para Han, la esperanza es entusiasmo y afán. Es, dice, una pasión militante, capaz de enarbolar transformaciones efectivas. De tal modo, como él realiza, es importante distinguir entre la esperanza pasiva, inactiva y débil, que es la que la crítica critica, y la esperanza dinámica, activa y fuerte. Esta puede y debe ser pensada como un valor positivo, porque es la obstetricia de lo nuevo para la vida, porque tras analizar una topología de la violencia, como él hace, y ver cómo los rizomas del colapso juegan un papel clave en la organización sociopolítica del capitalismo, el espíritu que ella anima es capaz de revertir patologías que asfixian no solo el presente, sino también el futuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlota, por tu interesante exposición. Me gustaría confirmar si se encuentra Carlos y también si se encuentra Carmen en el Zoom. Carlos, sí. Ya. Si podríamos nosotros resumir lo que acaba de decir Carlota, es un llamado a militar en un ejercicio activo de la esperanza como tal. Si bien esto relacionado con la primera parte que nos ha descrito Carlota, podríamos entender la propuesta que hace Byung-Chul Han, una propuesta que se aleja quizás de sus primeros textos, como él mismo dice, porque en medio de todo esto aparece la esperanza, cuando hasta en sus textos anteriores, como hemos visto desde el día de ayer hasta ahora, ¿no? Nos ha presentado o hemos visto sobre el problema del sujeto que se autoexplota a sí mismo dentro de una avalancha que hemos nosotros o se ha considerado en estos 2 días como neoliberalismo o incluso hablando sobre la neoliberalización de la existencia en sí mismo. A continuación vamos a escuchar a Carlos Rodríguez. Carlos es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Salle. Realizó estudios de maestría en Filosofía Social y una maestría en Creación y Apreciación literaria. Tiene amplia experiencia docente con más de 15 años, tanto a nivel superior como a nivel medio. Actualmente, Carlos es profesor de la UNAM, se dedica también a la práctica filosófica y a la consultoría filosófica. Tiene un taller de filosofía abierto a todo público donde se comparte la indagación por la filosofía y el amor por el conocimiento. En el 2015, Carlos participó en el libro Sabidurías del Mundo y Mundos de la Sabiduría, publicada en la Universidad de Sevilla, con un capítulo dedicado a la sabiduría andina y sus técnicas espirituales. En el 2018 participó en la organización del Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas, realizado en la Ciudad de México. En el 2019 dio la conferencia magistral Una introducción a las epistemologías del sur en el Centro de las Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Y finalmente en el 2020 participó con un capítulo en el libro colectivo Neoliberalismo y Derechos Humanos en América Latina, editado en Ecuador. Y hoy vamos a escucharlo con la conferencia La noción de autoviolencia en el pensamiento de Byung-Chul Han. Carlos, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero, antes que cualquier otra cosa, me gustaría agradecer la invitación a este coloquio. A este congreso de filosofía. Ha sido una revelación que muchas personas estén pensando en las reflexiones que ha hecho Byung-Chul Han. Me parecen muy puntuales y muy contemporáneas. No sé si yo pueda compartir acá mi presentación, creo que no, pero no importa.
Eh, yo quiero empezar diciéndoles que eh, yo trabajo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Facultad de la UNAM y lo que yo veo... Ah, ok, muchas gracias. Aquí los comparto. Nada más voy a ponerlas en presentación para que se vea. Ahí está. Muchísimas gracias. Les decía que yo trabajo en la Facultad de Contaduría y Administración y veo con alarma cómo mis estudiantes se han ido degradándose conforme pasan los años. Su capacidad intelectual, su capacidad de atención, eh, sus afectos. En general hay como una degradación desde mi experiencia en los estudiantes y justo por eso me parece que es importante pensar en estas cuestiones de la violencia, acompañados de las ideas de Byung-Chul, ¿no? Yo quiero partir de dos ideas. La primera, de los antecedentes de Byung-Chul, ¿no? Hay hay una recuperación de la idea de enajenación. Cuando hablamos de violencia o cuando se puede ubicar violencia en la obra de Byung-Chul Han, eh, también se le puede relacionar con la noción de enajenación. Y esta noción de enajenación apela directamente al tema de la conciencia, ¿sí? Eh, Cómo la conciencia de las personas se organiza, se orienta de cierta manera a partir de la enajenación. Y a partir de esto podemos ver que hay también otra idea, Byung-Chul Han, que es la idea de poder de Michel Foucault, sobre todo en relación a la sociedad disciplinaria y su diferencia con el poder soberano. En las dos ideas, en la idea de enajenación y en la idea de poder, Michel Foucault, pues hay una referencia a la administración de la vida, cómo la vida se tiene que organizar, eh, cómo se forma, ¿no? Y es lo que Michel Foucault va a decir como le va a llamar a esto formación de subjetividades. Esta formación de subjetividades, esta noción es importante porque nos va a permitir entender cuál es el papel de la violencia en el sujeto contemporáneo. Yo propongo aquí una idea de violencia. La violencia es el forzamiento de una voluntad sobre otra para someterla y mantenerla bajo su dominio, incluso para oprimirla. Y el sometimiento puede ser físico, cognitivo, afectivo, discursivo. Y esto además va a alterar su forma de ser. Esta forma de ser va a terminar alterada. Todo acto violento, si bien puede ser bastante difícil ubicarlo, lo que sí podemos decir es que todo acto violento es un acto que altera la forma de ser de las personas. Y sobre todo esta idea de la violencia produce algún daño. Hay un daño a la persona cuando existe esta violencia. Entonces, bajo esta idea, podemos decir que la violencia en las sociedades contemporáneas se ha sofisticado a partir de ciertos dispositivos y estrategias. El poder se ejerce a través del discurso, como dice Michel Foucault y como dice también Byung-Chul Han, y su ejercicio termina siempre en el cuerpo, que era lo que decía también la doctora Carlota. Esta noción de que el cuerpo es como el espacio en donde termina por verse, la violencia es también muy importante. Bien. Ahora, ¿por qué decía que era importante hablar de la forma de subjetivación? Bueno, pues porque si es que en las sociedades contemporáneas
la violencia forma parte de todas las estrategias políticas de control social, podríamos afirmar que los sujetos han sido formados a partir de la violencia. Y esta violencia está integrada o inmiscuida en su forma de ser. Entonces, a partir de esta idea de que la violencia es la que nos ha formado, pues es bastante fuerte y bastante contundente. Y habría también que relacionarla con la noción de violencia estructural. La violencia estructural que propone este autor que se apellida Galtung. La violencia estructural tiene que ver con, sobre todo, tiene que ver con la negación, ¿no? La negación de ciertas necesidades. Las sociedades están construidas a partir de ciertas orientaciones en donde se busca la satisfacción de ciertas necesidades, pero cuando de manera sistemática estas necesidades son negadas, se da esta violencia estructural que Galtung dice es la más invisible de todas. Pero recordando que esta violencia estructural también está estructurada a partir del discurso, el discurso social. Y Galtung dice que hay 4 tipos de necesidades básicas. Entonces, si estas necesidades no son resueltas, pues lo que va a haber es una serie de efectos muy fuertes, contundentes, devastadores en la población. Pues, por ejemplo, las necesidades de supervivencia. Si no se atienden las necesidades de supervivencia, lo que va a haber es muerte, ¿no? Si se niegan, lo que va a haber es muerte y se va a ver reflejada en la mortalidad. Si no se atienden las necesidades de bienestar, que son las segundas, lo que va a haber es negación, perdón, lo que se va a negar o lo que va a aparecer es sufrimiento y la falta de salud. Y la siguiente, que es la de reconocimiento, si no se cumple o no se cubre la necesidad de reconocimiento, lo que va a haber es alienación, que era lo que decíamos hace rato, la enajenación. Y por último, si no se cubre con la necesidad de libertad, lo que va a haber es represión. Sobre todo estas últimas dos, propone Galtung, están relacionadas directamente con el pensamiento de Byung-Chul Han. Cuando él habla de libertad y cuando habla de violencia. Y aquí está el meollo del asunto, era lo que decía hace rato. El discurso social determina los cuerpos y determina las mentes. Y la cuestión es que este discurso está perfectamente integrado en el sujeto, ¿no? No hay ningún tipo de reflexión sobre cómo estos principios o estos deberes que propone este discurso podrían afectarle o hacerle daño. No hay ningún tipo de reflexión, la integración es prereflexiva y no solo prereflexiva, sino que le da su forma de ser. Me parece que ese es el punto más contundente en el caso de Byung-Chul Han. ¿Cómo podemos dejar de ser violentos si hemos sido formados a partir de la violencia? Y bueno, ya recuperando cosas muy concretas del pensamiento de Byung-Chul Han, hablaríamos de 4, ¿no? La psicopolítica, el cansancio, el fin de los rituales y la adicción. El tema de la adicción también es un tema que está permanente en la obra de Byung-Chul Han y me parece que sería interesante hacer una reflexión aún más profunda sobre el tema de la adicción. Pero bueno, estas estrategias
la psicopolítica, el ejercicio estratégico del control social a través de la orientación, dirección de las emociones, de los afectos. De esto, y esto además ha provocado el aumento de las enfermedades psíquicas, que es lo que dice Chulhan. Porque además lo vemos, ¿no? O sea, yo nunca había tenido en clase un ataque de ansiedad de uno de mis estudiantes hasta apenas hace 2 años. Me dejó muy pensativo, reflexivo, cómo es que en todos los años que había ejercido la docencia no había pasado y hasta ahora es que aparece, ¿no? Lo que veo justo es eso, ansiedad, mucha ansiedad y no sé si esté bien diagnosticada, pero ellos dicen que también tienen depresión. Bueno, el cansancio lo propone también como un elemento vital. El cansancio es una cuestión que se expande, que infecta y que se va asumiendo en términos sociales. El fin de los rituales como el dispositivo del discurso individualista que propone la libertad como medio de sometimiento. Una idea central de este libro es justamente cómo el discurso individualista nos somete a una encomienda muy subjetiva, dejando de lado los propios criterios de la comunidad. Y por último, la adicción, que es un dispositivo que enajena la voluntad y la orienta hacia el consumo, especialmente hacia el consumo, pero en general la adicción tiene que ver con una enajenación de la voluntad. Y los factores que intervienen en este ejercicio de la violencia, yo los puse separados porque me parece que esto tendría que ver más con un escenario. Esto es más el escenario en donde se mueve la violencia. Hay una sobreestimulación sensorial. Este escenario en donde estamos siendo sometidos todo el tiempo a una sobreestimulación, que ya decía la doctora Carlota, crea dependencia fisiológica, sobre todo en los medios virtuales. El término de la infoxicación, en el semiocapitalismo, la información sobrepasa la capacidad de procesamiento. Estamos embotados de información, demasiada información pasa por nosotros y eso termina por llevarnos a la confusión, llevarnos a la poca claridad y a la poca reflexión. El hiperconsumo, que ya también lo mencionaban desde los años 80, Baudrillard y Gilles Lipovetsky, las regulaciones de los mercados para encontrar la variedad permanente de los productos y el trabajo como una actividad deshumanizante, especialmente pensando en la adicción al trabajo. Y aquí me gustaría decir que justo yo he estado trabajando el tema de la adicción al trabajo y me parece que muy pertinente el trabajo que hace Byung-Chul Han con respecto a este tema. Ok, luego, ahora sí, ya hablando ya en términos muy concretos de la autoviolencia en Byung-Chul Han, la formación de subjetividades a partir de las finalidades de la sociedad del rendimiento, que hablamos de una libertad esclavizante o una libertad sometedora, el exceso de positividad, que es esta consigna de decir sí a cualquier cosa que se presente. No hay límites en ese sentido. Y por eso es que también los sujetos terminan cansados. Y el valor, tal vez el valor más importante sea la productividad, que se parece mucho a la utilidad, ¿no? No son lo mismo, pero se parecen mucho. Tenemos aquí una foto de un joven japonés tomando una siesta en la calle. Dicen que esto es muy común, ver que la gente se pueda dormir en la calle, tomar una siesta de 20 minutos o media hora. Claro, cumpliendo con estas consignas de este discurso social neoliberal.
Y bueno, esta cita de Byung-Chul Han, ¿no? Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner a la sociedad en duda y poner en duda el sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. Ay, perdón. Es que no alcanzo a leer aquí. Dice, no deja que surja resistencia alguna contra el sistema. En el régimen de la explotación ajena, por el contrario, es posible que los explotados se solidaricen y juntos se alcen contra el explotador. Precisamente en esta lógica se basa la idea de la dictadura del proletariado. Sin embargo, esta lógica presenta relaciones de dominación represivas. En el régimen neoliberal, la autoexplotación en el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Y por último, nada más para ya cerrar, pensar que este tema tiene que ver con el tema de la violencia, tiene que ver con el tema de la conciencia, que es con lo que empecé hablando en esta pequeña ponencia. El conjunto de estas relaciones de producción, la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política, intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Me parece que es muy importante pensar en este tema, sobre todo porque pareciera que las condiciones sociales nos están alcanzando a tal punto que no vamos a poder enseñar o dar clases porque las personas no van a tener las condiciones necesarias para ello. Y yo con esto cierro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Carlos por su ponencia. Me gustaría saber si está en sala de espera o si está disponible Carmen Álvarez. ¿No? Ok, mientras ingresa Carmen, voy a dar paso a Andrea. Andrea, la profesora Cáceres, tiene una formación en Sociología con mención en Ciencias Políticas y un amplio recorrido académico que incluye un máster en Relaciones Internacionales con especialización en Negociación y Resolución de Conflictos. Su perfil académico se complementa con una diplomatura superior en Proyectos Sociales, una certificación como Master Brain Mind en Neurociencias aplicadas al Liderazgo y Desarrollo Humano y un máster en Programación Neurolingüística y la certificación como Coach Corporativa. Con más de 20 años de experiencia profesional, Andrea ha desempeñado un papel crucial en la alta gestión de políticas públicas y ha compartido su conocimiento como docente en diversas universidades y centros educativos en el país como la Universidad Central, la PUCE, la UDLA, la SPOJ, Hemisferios, UTEC, etcétera, etcétera. Es un honor tenerla con nosotros, Andrea. Muchas gracias, Santiago. Agradezco mucho la presencia de todas y todos aquí. Yo quisiera dar otra tónica, ¿no?, a esta conversación porque hemos avanzado en el proceso de la conceptualización y la teorización de este increíble pensador moderno, pero yo quisiera, más allá de eso, llamar a la reflexión con todo el equipo que estamos acá y Santiago, en la medida en que yo retomo las palabras ayer en la mañana que decía tanto el decano como Santiago y los profesores que me antecedieron, y es que este éxito de haber tenido un espacio donde podamos, como profesionales de las ciencias sociales, como estudiantes de las ciencias sociales, poder discutir, debatir, pensar
ahorita lo acaba de decir Carlos, ¿no? Estamos muy preocupados en la academia porque ya no estamos pensando, ya no estamos analizando, ya no estamos siendo estos ejes andantes, caminantes, hablantes, decidores de la sociedad, ¿no? Entonces a mí también me preocupa esto. Es indispensable que todas las personas, los profesionales en nuestras áreas sepamos de conceptos y teorías. Pero creo que más allá de eso es necesario estos espacios, Santiago, justamente. Decían que emocionante es que tengamos una facultad de filosofía en la Universidad Central del Ecuador. Y si bien ustedes conocen la historia de la Universidad Central, sabrán que es algo que ha venido y donde decían, antes éramos estudiantes, ahora somos profesionales y somos compañeros de nuestros profesores. Es una lucha ganada. En otras universidades, lamentablemente, se están cerrando las carreras de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de humanidades. La gente ya no cree en eso. Y es una pena, porque realmente si no estamos aquí nosotros para hacer algo, ¿para qué estamos? ¿Verdad? Entonces yo quiero aplaudir este espacio. Me parece muy relevante que estemos aquí. Es importante para los jóvenes, tanto de Latinoamérica. Tenemos aquí a gente de España, de Costa Rica, de México, de toda Latinoamérica. Es un evento realmente importante y qué bueno que sea abierto, porque estar en el mismo círculo, los mismos profesionales, los mismos pensadores, ¿no? Acumularnos de títulos, de PhDs y seguir conversando entre nosotros, no vamos a obtener absolutamente nada. Así que aplaudo también la iniciativa de que este espacio sea abierto, de que cualquier persona pueda acceder, que podamos crear ese interés a la juventud por las ciencias sociales, por la filosofía, que entendamos de lo que se trata, que si bien es cierto todos los conceptos que nos plantean los teóricos son importantes, pues que los sepamos cómo digerir, ¿no? Y que podamos saber qué hacer con eso. ¿Sí? Eso es lo más importante y es lo que aplaudo en este momento. Entonces, partiendo de ello, yo quisiera como darle la vuelta al escenario, porque ya hemos escuchado toda la parte teórica importante de Han. La atención de este autor es que no se queda en eso, no se queda en la teorización o en la conceptualización. Nos trata de dar una solución. Y si leemos entre líneas, está desesperado, porque es un pensador, porque es una persona que va trayendo su bagaje teórico, conceptual, amplísimo, ¿no? Ligado sí a la izquierda, tiene el marxismo de Foucault, ¿no? Trabaja con Hannah Arendt, etc. Pero está preocupado porque esa imagen que nos acabó de presentar el profesor Carlos, a mí en personal me movió, ¿no? ¿Cómo hemos llegado realmente al agotamiento? Es que no es un concepto, en realidad estamos agotados. Ya nos graduamos, pues corremos al masterado, ya nos masteramos, corremos al PhD, ahora hay post. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso como profesionales? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está la academia? ¿Por qué tenemos conciertos? A mí también me gusta, no estoy disminuyendo, pero de reggaetón repletos de gente, y en estos espacios tan importantes estamos pocas personas. Y es porque a veces hablamos hasta raro, ¿no es cierto? Hablamos raro, tenemos conceptos que decimos, chuta, tenemos que leer, ir al texto a ver de qué se trata, vamos a la inteligencia artificial a ver de qué se trata. ¿Y qué sacamos con eso de hablar raro y de ser raros? No sacamos absolutamente nada. Necesitamos tomar acción, poner énfasis en esto, en preocuparnos en que la gente se duerme en la calle porque está cansada, en preocuparnos por los índices altísimos de gente que se mata. Jóvenes tienen toda la vida por delante y se matan. ¿Por qué? Porque no pueden avanzar estos estándares altísimos que la sociedad está imponiendo. ¿Estándares de qué? ¿De belleza? Los hombres y las mujeres están muriendo por hacerse operaciones, ¿no? Porque les meten ahí aceite, ¿no? Están tomando dietas, pero les están matando. Unas dietas que no comen nada, no toman nada por la estética, la nueva estética de la modernidad, ¿no? Que yo creo que más allá de la belleza es maldad, porque ver a una persona extremadamente delgada, ¿no? Yo no le veo nada de bonito, ¿no? Viéndose los huesos ahí,
no porque sea parte de su esencia o de su kinestesia, de su corporalidad, no, sino porque les están obligando a hacer eso. Entonces, yo sí invito a que miremos eso. Y justamente la ponencia que yo planteo habla sobre este tema del desnudamiento, ¿no? Cómo ese gran hermano, ese panóptico social, ese panóptico digital que plantea Han, nos posibilita ver y vernos, ¿no? Y en ese ver y vernos, porque todo, incluida yo, subimos de las redes sociales, pero ¿sabe qué? Que a veces eso no es una realidad, eso es una idea, no es algo creado. Y al ser creado, uno mismo necesita crear esos estándares y superar esos estándares. Si hoy estoy aquí en este congreso, pues tendré que ir a un congreso a los Estados Unidos, de España, como para superarme a mí misma, ¿no? Y que el resto de gente que me está mirando, pues aplauda mis logros. Pero, señores, señoritas, niñas, niños, no estamos comiendo de eso. Se nos está acabando el aire, se nos está acabando el agua, y ¿sabe qué? No nos importa. No nos importa. Vemos todos los días de eso en las redes, pero preferimos ver bailar o ver a una persona en las redes sociales, en el TikTok, ¿sí? Ese desnudamiento social que nos habla Han es verdad. Es verdad. ¿Cómo es que se llama esa aplicación? Ahora ustedes deben saber más que yo, que literalmente se desnudan frente a las cámaras. Dígalo, dígalo. Ah, sí saben, OnlyFans. Es que no es un concepto, el Señor está hablando en serio. Por Dios, estamos pagando por ver cuerpos desnudos y la gente está terminando su vida porque no está alimentándose, no está estudiando, no está trabajando, no sale de casa, está metido en un cuarto tomándose videos de las partes de su cuerpo para resignificarse en el otro. Hemos escuchado en todos estos días todas las conceptualizaciones que nos está diciendo este maravilloso teórico, ¿no? ¿Y qué sacamos de eso? Yo he visto a muchos de los estudiantes que están tomando nota. Posiblemente eso les dará una nota para graduarse, pero ¿qué van a hacer de aquí? ¿Cuál va a ser el cambio, ¿no? Este autor nos está llamando a respirar, por Dios. Dice, pare y respire. Pare y respire. ¿Usted ha respirado? ¿Usted siente su respiración en las mañanas? Creo que habrán pocas veces, no me incluyo, porque esta dinámica social tampoco nos ayuda para eso, pero muy pocas personas hacen yoga. Muy pocas personas se levantan y respiran, sienten su cuerpo. El bañarse se ha hecho una mecánica. ¿Quién siente su cuerpo? Mira el agua. No entiendo, ¿no? Rapidísimo, estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo el futuro. Eso nos dice Han. Teóricamente nos está diciendo eso. Nos dice, pare y respire. Mire al otro, sí, pero mírese reflejado en el otro. ¿A usted sí vio la imagen de esa persona en el suelo? ¿Pudo imaginarse usted así? ¿Alguna vez ha estado usted así? ¿Sí? Entonces, esas reflexiones son las que nos dice contemplación. Contemplación. Nosotros ni siquiera miramos. Porque si yo le pregunto, ¿ha visto las personas que desaparecen ahora? Les preguntan, le dicen, ¿con qué estaba vestida a la familia? Parece que estaba creo que tenía ni siquiera la miran, peor la observan. Esta capacidad de detenerse, de respirar, de mirar al otro, de entender al otro, de tener empatía, de no meternos los pies en los trabajos, en las universidades, a eso es lo que está haciendo el llamado Han. Entonces, imagínense cómo, decía Carlos ya, esta estrategia del Internet, que podría ser maravillosa si lo hacemos bien. Ahora lo estamos haciendo bien. Estamos transmitiendo por nuestras redes esta importante información y vamos aterrizando a lo que queremos, ¿no? Democratizar la filosofía. Porque ese es mi llamado. Que democraticemos las ciencias sociales, la filosofía, la antropología, la epistemología, las ciencias políticas.
Entendamos de qué se trata. Por esa razón es el resultado que tenemos con los políticos que tenemos ahora. Porque no hace ciencia política, no entiende ciencia política. No todos, obviamente, ¿no? No se ha puesto a pensar y a tener empatía en el otro. No le importa. Lo que le importa es lo que nos dice Han. El individualismo, pensar en uno mismo, la maximización de beneficios. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que es importante en que podamos tomar. Carlota nos hablaba de la esperanza. ¿Sí la escucharon? ¿Ustedes tienen esperanza? Creo que sí, porque están estudiando. Es al menos una de las líneas fuertes que tienen esperanza, porque por eso estudian. Piensan que en el futuro puede ser algo mejor y usted puede hacer algo mejor, ¿no? Entonces, este caminar filosófico traído mucho de la izquierda, el marxismo, la enajenación, a mí me da mucha pena que estemos conectados todo el tiempo al internet, porque ya no nos miramos los ojos. Ya no hablamos a los ojos. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de verles a muchos de ustedes están en el teléfono, ¿no? Y sí, el multitasking, ¿no? Qué chévere. Sí podemos, nuestro cerebro lo puede hacer. Pero sería interesante, no por mí ni no por usted, sino que esté en el aquí y el ahora. Cada vez que usted abrace a alguien, abrace bien. Cada vez que estudie, estudie bien. Cada vez que hable, hable bien. Aquí y ahora. Pero está aquí sentado y está viendo quién le está chateando o está conversando con otra persona. Y este desnudamiento, esta capacidad que hemos desarrollado, como dicen los autores, como plantea Hannah Arendt, es del problema y la problemática entre lo público y lo privado. Porque hasta dónde lo que es mío, privado, se hace público. Desde mi cuerpo, ¿no? En ese OnlyFans. Entonces estamos en ese gran panóptico digital donde hay un gran hermano que todo lo ve y que podríamos usarlo para bien. Me incluyo, nos asusta la inteligencia artificial, pero si lo podemos usar para bien, si podemos transmitir este tipo de cosas al internet, que podamos democratizar la filosofía, las ciencias sociales, la ciencia política, ¿no? Que de una u otra manera podamos identificar que en realidad nos están distrayendo. Todas estas mecánicas y estrategias digitales nos están distrayendo de lo que está pasando en el mundo. Mientras nosotros estamos viendo el cuerpo del otro, el mundo se está matando. Hay miles de niños que están muriendo injustamente a través de la guerra. Aquí, las personas migrantes no tienen espacio donde vivir. Aquí en Quito hay gente sin comer y sin dormir, duermen en la calle, pero nosotros pasamos el tiempo viendo el internet y viendo este desnudamiento social a través de las redes sociales. Yo siento, Santiago, que si Han estuviera aquí, dijera, por Dios, vamos a la parte en la que les digo que podemos cambiar. Y no nos dice, vaya, cómprese un helipuerto y abra canales. No, lo que nos está diciendo es respire. Vuelva a usted. Siéntase usted. Y cada vez que usted esté en un espacio, respétese. Entienda al otro, sea empático. Porque es la única manera en la que el mundo va a poder cambiar. Y yo podría añadir ahí, veamos a los niños y aprendamos de ellos, porque solamente siendo como niños, con esa esperanza, como nos decía Carlota, con ese entusiasmo, con esa capacidad empática, con esa capacidad de resurgir, es la única manera que vamos a poder cambiar. Y en realidad está en sus manos, como estudiantes de ciencias sociales, porque si ustedes no van a defendernos en el espacio público, no sé dónde va a parar el Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Pues nos ha provocado y también nos ha llamado a vivir una vida, como ya se decía,
En la filosofía presocrática no hay que vivir una vida reflexionada, pero también ahora a la luz de la función de las instituciones en las que nos encontramos, cuyo referente debería ser, sin duda alguna, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, el desarrollo de nuestra capacidad crítica, no solo la nuestra, sino también de los estudiantes de las universidades en nuestro país. Me gustaría saber si Carmen Álvarez se encuentra en el Zoom. Carmen, ¿podrías indicarnos si estás lista? No está, ¿verdad? Bueno, con las dos ponencias que nosotros, con las tres ponencias que nosotros hemos escuchado de Andrea sobre el desnudamiento social, de Carlos sobre la noción de autoviolencia y sobre la topología de la violencia que los tres ponentes nos han hablado, me gustaría abrir el panel para que formulen tal vez algunos comentarios, algunas preguntas a quienes les han escuchado esta tarde. Es que tienen la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. Me gustaría empezar, quizá la pregunta o la reflexión que quiero hacer está más enfocada a las ponencias que dio la profesora Cáceres y también el profesor Carlos Rodríguez. Me interesa mucho problematizar estos conceptos de cansancio y especialmente también esto de la esperanza alrededor de, especialmente en el campo académico, digamos, en un espacio altamente burocratizado, justamente construyendo alrededor de la reflexión del profesor Carlos, que nos hablaba también de su experiencia como docente, y justamente en estos espacios altamente burocratizados en los que nosotros estamos atravesados, somos como el nodo de muchísimas relaciones, de muchísimos procesos, digamos, técnicos, burocráticos. ¿Cómo puede insertarse una reflexión que sea una reflexión de vida contemplativa, en términos de Byung-Chul Han, una reflexión que parta también como una puerta hacia la esperanza en un entorno como estos? ¿Cómo podemos construir espacios académicos, formales, que tengan estas características? Quizá esa es la reflexión y quisiera problematizar esos puntos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es para la profesora Andrea Cáceres. Se mencionó al principio de su ponencia como que la importancia de la academia y el poder como que acercarse a otro sector de la población que no únicamente sea la academia. Y yo creo que en este caso Byung-Chul Han es uno de estos divulgadores en esta área de la filosofía que sus lecturas son un poco fáciles de leer y puede ser como que un primer acercamiento hacia la filosofía. Pero a su vez la misma academia considero que es una crítica, o sea, critica el reduccionismo que se puede desarrollar a través de las divulgaciones, no únicamente la filosofía, sino la misma ciencia, que la misma academia es quien la opaca, y considero que este es un primer acercamiento para las personas que no están, digamos, en este mundo o en esta vida académica. ¿Cómo podemos desarrollar digamos, reducciones o, sí, un acercamiento o reducciones de conceptos tan complejos sin generar ciertos sesgos que se pueden dar a través de este reduccionismo de las divulgaciones? Esa es mi primera pregunta, y mi segunda pregunta es dirigida hacia a la primera ponente, Carlota, que ¿cómo se puede mantener esta esperanza activa o cómo se puede desarrollar esta esperanza activa sin caer en
esperanza inactiva, porque lo vinculo bastante con la ponencia del profesor Carlos, cuando nos hablaba sobre la autoviolencia, que se puede generar aspectos como la libertad para esclavizarte, el exceso de la positividad, la productividad y la utilidad. Porque esto también lo vinculo con la primera mesa de este congreso que se dio este día, con respecto a la autoayuda, porque la autoayuda viene a ser considero que viene a ser como esta esperanza inactiva que se está desarrollando, en donde en realidad nos dan unas herramientas placebo, podría decir, que nos pretenden dar una esperanza, pero creo que una esperanza no sólida, no constante en el tiempo, sino más fugaz. Eso. No sé si se puede dar una reflexión. Bueno, yo llegué acá, yo estudio las artes vivas, artes escénicas, y me parece muy importante, porque yo no sabía qué era la filosofía, las ciencias políticas y todo esto, pero creo que el hecho de estudiar y estar con los compañeros y contemplar lo que las personas hacen con las manos, de cómo se resuelve en la escena, de estar todos al mismo nivel, sentarnos en el piso y conversar, creo que fue lo que me trajo hasta acá. Yo la verdad antes me preguntaba cómo llegué acá, si, si no tiene como que mucho que ver, y en realidad sí tiene porque somos humanos. Y ahí en el teatro diría que yo es una salida para poder humanizarse, para darse cuenta de estas cosas que pasan alrededor. Eso, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a cada uno de los ponentes de esta mesa y bueno, más o menos no es una pregunta, sino un poco una preocupación que queda ahí como en el horizonte, porque claro, después de la primera ponencia se habló de esto del tema de la esperanza, pero hasta qué punto, retomando lo que el profesor acotó, el profesor Santiago, él dijo que la esperanza en un, digamos, ligado hacia la militancia, pero otra vez me parece que el tema de la esperanza puede ser leído como digamos, en un aspecto muy light, muy de esperanza, pero hacia el futuro. Entonces, otra vez estamos yendo con esto de que la profesora decía el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede ser leída la esperanza sin caer en esto negativo? Y más en un momento donde se piensa que el ocio es una categoría de privilegio. Eso, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio. Muchísimas gracias por la asertividad en sus ponencias. Para mí es un gusto poder escuchar este congreso. Me gustaría hacer una pregunta así en general. ¿Qué es lo que pasa con la capacidad de autoconciencia para que se permita la autoviolencia? ¿Qué es lo que sucede con la conciencia crítica? ¿Qué papel juega el arte como el medio en el que uno expresa su esencia como tal y la plasma, ¿no? Que sería como tratar de reproducir o transformar la realidad que el individuo percibe, ¿no? De ahí también me gustaría acotar a lo que decías de qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué es lo que hace el individuo para tratar de cambiar estas distopías, las llamaría yo. No sé, me gustaría traer a reflexión novelas, arte, ¿no? Como la de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que este hecho de expresar ya representa algo, el reunirse en una sala y dialogar, ¿sí? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy amable. En ese mismo orden, me gustaría que cada uno se tomara unos de 5 a 6 minutos, 5 a 7 minutos para responder Carlota, luego Carlos y Andrea. Te escuchamos, Carlota. En primer lugar, muchísimas gracias a una participación y a un debate tan activo y tan presente que, bueno, desde la distancia estoy percibiendo.
En realidad, para acotar brevemente y poder dar respuesta al conjunto de preguntas que se han realizado por parte de los allí presentes, sí que es cierto que es una obra novedosa, esta última, la de Byung-Chul Han, no era esperada, al menos desde gran parte de los intérpretes del conjunto de su obra. ¿Por qué? Porque se le acusa, en cierta manera, de, por un lado, como se ha mencionado en la sala, de una cierta mm, divulgación excesiva de la filosofía y entonces de perder rigurosidad o de acercar demasiado a la filosofía a través de términos muy vagos al público en general, pero por otro lado, gracias a esto, consigue mayor adscripción y por tanto también una mayor reflexión al conjunto de la población, que ese es en última instancia el sentido público de la filosofía, ¿no? Como podríamos decir, según Kant, ¿no? El principio de publicidad es el principio también socrático de reflexión y en la medida en que engloba lo público es mayor. Por otro lado, también me gustaría hacer referencia a que esta obra, El espíritu de la esperanza de Han, tiene un preludio y 3 capítulos únicamente: Esperanza y acción, que podríamos hacer la referencia a lo que el profesor Santiago también ha mencionado, esperanza y militancia. Hay una parte aquí de recuperación de la dimensión política de la esperanza. Por otro lado, esperanza y conocimiento o filosofía teórica. Y en tercer lugar, que lo dedica principalmente a Heidegger, esperanza como forma de vida. Entonces, sí que es cierto que si nos aproximamos a la obra de Han y vemos el espíritu de la esperanza desde una óptica primera, podríamos decir, bueno, ¿y en qué medida esta noción de esperanza no se asimila a otras propuestas de autoayuda o a otras propuestas New Age, etcétera, que nos dicen qué tenemos que hacer, una serie de propuestas, prácticas, etcétera? Yo creo que dista mucho del objetivo del filósofo. Dista mucho del objetivo del filósofo asimilarse a este conjunto de obras bestseller de autoayuda para legitimar la práctica neoliberalista de los sujetos condenados a este cansancio, a este no parar de producir, a la lógica de la eficiencia, etc. Más bien, lo que yo creo es que siembra una mirada, otra o una semilla para un futuro narrable, un futuro otro, en el sentido de sus lecturas también Foucaultianas, un futuro heterotópico que nos permite desde el presente y a través de la práctica política y ética transformar nuestro presente para poder construir un futuro otro que en algún sentido escape o vaya más allá de los límites del presente, que son los límites que él ha evidenciado en el conjunto de su obra anterior, sobre el estudio sobre el poder, la deficiencia de la narración, etc. El problema principalmente de las nuevas tecnologías con respecto a la educación y con respecto también, lo que comentaba el profesor Carlos, a las nuevas generaciones. ¿Qué nos espera, no? Si ni siquiera el propio profesorado puede remitirse y mantenerse al margen de una nueva tecnología que a modo de panóptico digital controla y modula las conductas, ¿qué por tanto podemos esperar, qué cabe esperar del resto, del futuro? Entonces yo creo que en este sentido es donde abre una lanza que no podríamos considerar de pensamiento barato, positivista, etcétera, el estilo de las críticas que ha realizado, por ejemplo, la filósofa Eva Illouz, entre otras, sino que a raíz del conjunto y de la trayectoria de su obra acerca del poder, de la lógica del neoliberalismo, etc., podríamos insertar esta nueva obra paradójica sobre el espíritu de la esperanza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Otra vez, profesor Santiago, muchas gracias por el acompañamiento aquí. Yo estoy muy contento y hace rato estaba muy nervioso porque Ecuador me parece un país al que le tengo un gran cariño, ¿no? Por eso creo que estaba muy,
muy nervioso. Pero bueno, les quiero comentar que preguntaban sobre el tema de qué hacemos en este momento, qué podemos hacer. Yo me he preguntado muchas veces esa pregunta y he llegado a la conclusión de que necesitamos empezar a considerar un pensamiento más comunal, un pensamiento más comunitario, eh, en donde podamos dialogar, justo como lo hacemos ahora, porque solo en el pensamiento comunitario es que podemos no solo desarrollar las ideas, las soluciones, también podemos desarrollar los vínculos que nos permiten el desarrollo humano. Eh, pero para lograr eso se requieren muchas condiciones que por ahora parecen inalcanzables. Entonces, pensando desde ahí, podríamos decir que hay que proponer ciertas acciones de resistencia frente a estas condiciones que nos vinculan de manera violenta y sobre todo nos vinculan de manera autoviolenta. Aquí el gran problema es que la violencia la ejercemos nosotros mismos, hacia nosotros mismos. ¿Cómo empezar a dejar esa autoviolencia? Pues como decía el Buda, ¿no? Para dejar de sufrir, lo primero que hay que hacer es dejar de desear. Necesitamos repensar nuestros deseos. ¿Cuáles son los objetivos de la existencia? Cada uno de los que están aquí presentes. Y ver si realmente son esos deseos o estos proyectos o estas metas son propias, si realmente las he elegido yo. Si no las he elegido, pues hay que buscar otras. Y si las he elegido, hay que volverlas más coherentes. Que una de las cosas que busca la filosofía es justo la coherencia. Ser sabio, la noción de sabiduría en la antigua Grecia tiene que ver con coherencia entre lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Entonces, a partir de ahí, habrá toda una serie de acciones resistentes a estas condiciones que nos están degradando. Están degradando lo humano a tal grado que ¿qué va a quedar de lo humano? No lo sé. Entonces, pensando en eso, hay muchas maneras. Hay un concepto muy interesante de Gilles Deleuze que se llama micropolítica. La micropolítica es una serie de acciones, justo de resistencia frente a estos poderes sometedores, dominantes, que desarrollan algunas comunidades muy pequeñitas, grupos muy pequeños de 4 o 5 personas, o a veces incluso de manera solitaria. Pero lo que hacen estas micropolíticas es justo revertir toda esta tendencia de sometimiento, opresión y sobre todo en el caso de la violencia, del daño. El gran problema de la violencia es el daño. Eso por un lado. Y por el otro, la pregunta sobre la autoconciencia, decía, ¿no? La cuestión es que no se puede ser autoconsciente, no se puede llegar a una conciencia crítica si no hay una reflexión sobre sí mismo, pero también una revaloración de la percepción. Necesitamos aprender a sentir otra vez. Porque incluso diría Foucault, Deleuze, Byung-Chul Han dirían que esta sociedad incluso determina o dicta cómo tienes que sentirte, qué es lo que tienes que sentir frente a cierta situación. Entonces, desde ahí habría que pensar en cómo revalorar, reafirmar, reconsiderar esta percepción que tenemos del mundo. Y hacer una
una introspección importante en cómo lo estoy percibiendo, si esta percepción que tengo yo del medio es una percepción real o es una percepción distorsionada, lo que estoy yo percibiendo. Y claro, un proceso de autorreflexión. El problema es que de autoconciencia podríamos decir que hemos ganado muy poco en las últimas décadas, sobre todo a partir de los medios digitales. Los medios digitales pareciera que lo que están haciendo es someter la conciencia. No hay escape. Pareciera que es un escenario bastante sombrío, turbio, esto de no tener al menos siquiera un momento para pensarme a mí mismo, para sentirme a mí mismo, para reconsiderarme con la comunidad, etcétera. Y eso es lo que yo podría compartirles desde ahora. Los argumentos centrales de ese libro era la categoría conceptual de desobediencia, no como violencia pura, dura, sino como desobediencia, como un llamado a conciencia crítica, que es al final de cuentas lo que ha movilizado, decía ayer el autor, refiriéndose a los movimientos sociales, a que se conviertan en unos actores casi representantes de este tipo de desobediencia, que decía, unido al concepto de esperanza que se ha mencionado hasta el momento. Andrea. Muchas gracias. Súper contenta de que estemos aquí todavía y tan atentos. Eso dice mucho de esta mesa para mis compañeros de mesa y también para Santiago. A mí me parece interesante lo que me decías. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Sí, tú. Mateo. Me parece súper interesante lo que tú dices porque, claro, una cosa es la dialéctica y otra es la práctica, ¿no? Y en estos procesos burocráticos, decías, ¿cómo podemos hacer eso de respirar y contemplar y llevar al ocio? Que nos decía acá la compañera, ¿no es cierto? Que es un tema casi elitista, ¿no? Porque tenemos que trabajar para sobrevivir, etcétera. Yo creo que es uno de los elementos prácticos, empíricos, ¿no es cierto?, que podemos hacer es saber cuál es el propósito, ¿no?, institucionalmente. Por decirte, una estructura institucional, ¿hacia dónde vamos? Deberíamos, por ejemplo, en las universidades, saber la parte administrativa y la parte académica, hacia dónde vamos y construir eso en conjunto. Si construimos eso en conjunto, sabemos que los procesos tienen que ser de acuerdo a las necesidades del uno y el otro. Pero eso categóricamente, conceptualmente, va ligado mucho al conocimiento y el entendimiento del otro, al podernos mirarnos en el otro, lo que nos dice Han, ¿no? Mirémonos en el otro, porque si no nos miramos en el otro institucionalmente va a tener horas y procesos y parámetros que cumplir que son imposibles de alcanzar, ¿no? Y que eso nos provoca estas ansiedades y estos dolores sociales. Es que todo está conectado, ahí se ve clarísimo, ¿no? Entonces, en el entendimiento y en el vernos reflejado en el otro vamos a tener empatía. Y si construimos esto, como os decía el compañero, en conjunto, en comunidad, como nos decía Carlos, vamos a saber hacia dónde vamos. Y si comprendemos, tenemos claro esa línea, estoy segura que los procesos institucionales, burocráticos, van a ser mejores construidos. Y eso está en nuestras manos, porque muchos de nosotros vamos a estar en la gestión pública. No es malo, es bueno. Es bueno estar en la gestión pública, porque de una u otra manera podemos ingerir positivamente, ¿no es cierto?, y tener una incidencia positiva en la medida en que podamos influenciar críticamente, teóricamente, conceptualmente, en la construcción y la reconstrucción de las instituciones, ¿no? Eso hablamos en la teoría de sistemas, funcional estructuralismo, está clarito, ¿no? Simplemente es que miremos con esos ojos y con esos lentes lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que esa es una salida práctica y real que podemos construir y podemos hacerlo desde nuestros propios hogares, desde nuestras propias funciones, ¿no es cierto? Ya lo decía Erving Goffman en esta maravillosa obra de la presentación de la vida cotidiana. Cada uno de nosotros tenemos roles y funciones
Y dentro de esos roles y funciones tenemos distintas máscaras. Entonces depende de nosotros ponernos una máscara que nos permita facilitar los procesos burocráticos, ponernos en los zapatos del otro, no idílicamente, sino realmente, ¿no? Vernos en el otro, construir los procesos en conjunto, y solo así entenderemos las dos partes, se podrán afianzar. Eso por un lado. El otro es la reflexión del arte que están construidos, tanto tu nombre, por favor. Antonio, ¿y el tuyo era, por favor, compañero de arte? Yori. ¿Perdón? Yori. El arte, y ya muchos filósofos y pensadores lo han dicho, es la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestra biología, a nuestra fisiología, a la imaginación, a la creación. Está comprobado científicamente que usamos una muy pequeña parte de nuestro cerebro, y al usar una muy pequeña parte de nuestro cerebro casi inutilizamos nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, volver a la corporidad, volver a nuestra esencia, mirar nuestros cerebros, decía, el cuerpo, ¿no? También nos hablaban nuestros compañeros expositores este tema del espíritu. Ya eso está ligado a cuando se nos va la luz, ¿no? Somos espíritu, no somos solo cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Y la expresión que da el arte a través del cuerpo, a través del sonido, a través del movimiento, es una de los, como decía Santiago, uno de los movimientos reivindicativos y contestatarios más importantes de la sociedad. Por eso cuando hay muestras de arte en las calles son vandalismo, ¿no? Pues nos están tratando de callar. Entonces, no les llamo a que vayamos a pintar las paredes, sino que les hago el llamado a que, y contestando la pregunta de la compañera, ¿qué era tu nombre, por favor? Contestando a Alexandra, esa es la respuesta. Desde Hannah Arendt, ¿no? La acción social. O sea, nosotros no somos solo seres, una mesa, una silla, ¿no? Que aún así tiene un espacio. Somos seres sociales. Y somos sociales porque interactuamos entre nosotros. Atrevernos a hacer y decir lo que pensamos es la única manera de cambiar eso. De cambiar ese ciclo lleno de conceptos teóricos que no salen de esa ciclicidad y que no nos ayudan a caminar, y que no nos ayudan a atraer más jóvenes, y que no nos ayudan a pensar y repensar la sociedad. Entonces, al conocernos, ¿no? Ya lo dice Han, mirarnos por dentro, conocernos, aceptar, valorar lo que piensas y decirlo, hacerlo. Esa es la única manera en que ustedes jóvenes pueden cambiar la manera de hacer academia y poder atraer más gente que pensemos y reflexionemos, y más allá de eso, que hagamos. Eso, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta mesa. Gracias también a Carlota en España, gracias a Carlos en México. Nosotros también, Carlos, tenemos un aprecio enorme por México, a pesar de que no tengamos la embajada todavía. Pero confiamos en que pronto regrese. Gracias también a ti, Andrea, por habernos acompañado. Les invitamos a seguir la programación que tenemos, y el día de mañana no se olviden que es la clausura de este primer Congreso de Filosofía. Les invitamos a la clausura. Habrá una bonita intervención musical. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes por sus análisis. Como dice Han, la verdadera ética radica en la capacidad de resistir al colapso del humano. Damos por finalizadas las actividades presenciales y nos conectamos a la virtualidad con nuestra séptima mesa, la cual estaremos transmitiendo por live de Facebook, por la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. La mesa que se llevará a cabo se llama Sociedad de Cansancio, la Transparencia y Rendimiento. Finalizamos el día con la mesa Sociedad del Cansancio, la Transparencia y el Rendimiento, en donde advierte la sociedad del cansancio no solo agota nuestros cuerpos, sino también nuestra capacidad de soñar. Reflexionemos sobre cómo se superan estas dinámicas. La mesa será moderada por Miguel Ruiz, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este día.
Los esperamos el día de mañana con nuestro último día de congreso a las 8:30 am. Gracias.